En un mundo donde las apariencias engañan, donde la realidad se esconde detrás de una máscara de indiferencia, hay una historia que nos hace reflexionar sobre la verdadera naturaleza humana. La historia de María, una mujer que, a simple vista, parecía ser solo una más en la multitud, pero que en realidad, ocultaba un pasado lleno de dolor y sacrificio. María, una mujer de 35 años, con ojos castaños y cabello oscuro, que parecían haber perdido su brillo. Su rostro, surcado por las líneas del tiempo y la tristeza, reflejaba la dureza de una vida que había sido cualquier cosa menos fácil. Su sonrisa, ahora apenas un recuerdo lejano, había sido reemplazada por una expresión de resignación, como si hubiera aceptado que su destino era sufrir en silencio. Pero detrás de esa fachada de fragilidad, María ocultaba una fuerza interior que la había llevado a superar obstáculos que hubieran derrotado a muchos otros. Una fuerza que la había llevado a levantarse cada mañana, a pesar de la oscuridad que parecía rodearla. Una fuerza que la había llevado a seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Y sin embargo, en este momento, María se encontraba en un lugar donde su fuerza parecía estar a punto de quebrarse. Un lugar donde la indiferencia y el desprecio parecían ser las únicas constantes. Un lugar donde su dignidad estaba a punto de ser destruida. María se encontraba en el corazón de una ciudad bulliciosa, rodeada de edificios de cristal y acero que parecían tocar el cielo. Sin embargo, su mundo era muy diferente. Trabajaba en la planta baja de un edificio de oficinas, en un departamento de limpieza que parecía ser invisible para los demás empleados. Cada mañana, María se levantaba temprano, se vestía con su uniforme azul y se dirigía al trabajo con la cabeza baja, evitando mirar a los ojos a los transeúntes que pasaban por su lado. No quería ver la compasión o el desprecio en sus rostros, no quería sentirse como una persona menos. Al llegar al trabajo, María se encontraba con un grupo de colegas que parecían ser tan invisibles como ella. Todos trabajaban en silencio, sin mirarse a los ojos, sin sonreír. Era como si estuvieran condenados a vivir en un mundo sin colores, sin emociones. El ambiente de trabajo era frío y impersonal. Las paredes grises y los suelos de linóleo parecían absorber cualquier sonido, cualquier emoción. Los empleados se movían como autómatas, sin vida, sin alma. María comenzó a limpiar los escritorios, uno por uno, con movimientos precisos y mecánicos. Su mente se perdía en pensamientos que no podía controlar. Pensaba en su hijo, en su marido, en la vida que había dejado atrás. De repente, escuchó una voz detrás de ella. María, necesito que limpies el escritorio del señor Hernández. Era la voz de su jefa, una mujer que parecía tener un corazón de piedra. María asintió sin mirarla a los ojos y se dirigió al escritorio del señor Hernández. Al llegar, se encontró con un hombre que parecía ser el dueño del mundo. Su escritorio estaba lleno de objetos de lujo, de fotos de su familia perfecta. María se sintió como una intrusa, como si no tuviera derecho a estar allí. Comenzó a limpiar con movimientos bruscos, como si estuviera limpiando su propia conciencia. Mientras limpiaba, María no podía dejar de pensar en su propia familia, en la vida que había dejado atrás. Se sintió como una persona que había fracasado, que no había logrado nada. En ese momento, el señor Hernández se levantó de su silla y se acercó a María. Gracias, María, dijo con una voz que parecía ser condescendiente. Eres muy eficiente. María se sintió como una máquina, no como una persona. Y así continuó su día, limpiando escritorios, sonriendo débilmente, hasta que el reloj marcó las 5 de la tarde y pudo irse a casa. Pero la pregunta que la acosaba era, ¿qué pasó con su vida? ¿Cómo llegó a este punto? Y la respuesta la mantenía despierta por las noches, llorando en silencio. María regresó a casa, exhausta, con el peso del día sobre sus hombros. Al abrir la puerta, fue recibida por el silencio. Su hijo, Juan, estaba durmiendo, y la casa parecía vacía sin su presencia. Se sentó en el sofá, dejando caer la bolsa al lado. El cansancio la invadió, y las lágrimas comenzaron a rodar. María pensó en todo lo que había perdido, su carrera, su familia, su dignidad. El sonido del reloj en la pared parecía resonar en su mente, recordándole cada momento perdido. Cada tic-tac era como un recordatorio de que estaba sola, que nadie la entendía. De repente, escuchó un ruido proveniente del dormitorio. Juan despertó, llorando. María se levantó, apresurada, para consolarlo. Al tomarlo en brazos, sintió una oleada de amor y culpa. ¿Por qué no podía ser una madre mejor? ¿Por qué no podía darle a Juan la vida que él merecía? Las preguntas la atormentaban, mientras calmaba al hijo.
Mientras amamantaba a Juan, María sintió una sensación de paz. Fue como si, por un momento, todos los problemas desaparecieran. Pero pronto la realidad volvió, y ella recordó todo lo que debía hacer. El día siguiente sería otro desafío. Otra lucha para sobrevivir. Otra batalla para mantener la dignidad. Pero María sabía que no podía rendirse. No por Juan, no por sí misma. Ella miró a su hijo, durmiendo en sus brazos, y sintió una fuerza interior renacer. Voy a hacer esto, pensó. Voy a superar esto. Pero las sombras de la noche aún la asediaban. Las dudas y los miedos aún la perseguían. Y María sabía que necesitaba encontrar una manera de enfrentarlos. La noche parecía interminable, pero María sabía que el amanecer llegaría. Y con él, una nueva oportunidad de luchar. María se levantó temprano, antes de que Juan despertara. Quería preparar el desayuno para él, hacer algo especial para comenzar el día. Mientras cocinaba, pensó en cómo podría mejorar la vida de ambos. Ella sabía que necesitaba encontrar un nuevo empleo, algo que le diera más estabilidad y seguridad. Pero, ¿dónde? ¿Cómo? Las preguntas la atormentaban. Mientras tanto, Juan comenzó a llorar. María corrió hacia el dormitorio, lo tomó en brazos y comenzó a calmarlo. Eran momentos como esos los que la hacían olvidar todas las preocupaciones. Después de calmar a Juan, María lo vistió y lo llevó a la mesa del desayuno. Él sonrió al ver los panqueques que ella había hecho especialmente para él. María sonrió a su vez, sintiendo un momento de paz. Pero la paz no duró mucho. El teléfono sonó. Era la empresa donde María trabajaba, informando que su jornada laboral sería extendida. María sintió un aprieto en el corazón. ¿Cómo hará esto?, pensó. ¿Cómo cuidará a Juan? La ansiedad comenzó a apoderarse de ella. María sabía que necesitaba encontrar una solución. Comenzó a pensar en alternativas, en personas que podrían ayudarla. Y entonces, recordó a su amiga Sofía. Sofía era una persona increíble, siempre dispuesta a ayudar. María decidió llamarla, contarle sobre su situación. Tal vez Sofía tuviera alguna idea. Mientras esperaba que Sofía atendiera, María sintió una mezcla de emociones. Esperanza, miedo, ansiedad. Pero sabía que necesitaba hacerlo. La voz de Sofía al otro lado de la línea fue como un bálsamo para el alma de María. Estoy aquí para ti, amiga, dijo Sofía. Encontraremos una solución juntas. María sintió un peso salir de sus hombros. Era el inicio de una nueva jornada, una jornada de esperanza y lucha. María sabía que no estaría sola. Sofía llegó rápidamente a la casa de María, preocupada por su amiga. Al entrar, vio a Juan jugando en el suelo, ajeno a la tensión que reinaba en el ambiente. ¿Qué pasa, María?, preguntó Sofía, abrazándola. Tu voz sonaba tan desesperada por teléfono. María suspiró, contando todo lo que había pasado. Sofía escuchó atentamente, sin interrumpir. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Sofía, cuando María terminó de hablar. No sé, respondió María, desesperada. No sé cómo voy a cuidar a Juan y trabajar al mismo tiempo. Sofía pensó por un momento antes de hablar. Podrías dejar a Juan conmigo mientras trabajas, sugirió. Me encantaría cuidarlo. María se sintió aliviada, pero también preocupada. ¿Estás segura, Sofía?, preguntó. No quiero ser una carga para ti. Sofía sonrió. Claro que estoy segura, dijo. ¿Somos amigas, María? Eso es lo que hacemos las amigas. María se sintió agradecida, abrazando a Sofía. Gracias, Sofía, dijo. Eres una verdadera amiga. Sofía sonrió. No hay de qué, dijo. Ahora, vamos a encontrar una solución para tu problema laboral. Juntas, las dos amigas comenzaron a buscar opciones, determinadas a encontrar una salida. Pero, mientras buscaban, María no podía evitar sentir una sensación de inquietud. ¿Qué pasaría si no encontraban una solución? María y Sofía pasaron horas buscando opciones laborales que se adaptaran a las necesidades de María. Sin embargo, cada puerta que se abría parecía cerrarse de inmediato. ¿Por qué es tan difícil?, se preguntaba María, desesperada. Sofía la miró con compasión.
No te rindas, amiga, dijo. La solución está ahí, solo tenemos que encontrarla. María asintió, determinada a seguir adelante. De repente, sonó el teléfono de Sofía. Era su hermano, Carlos. Hola, hermana, dijo Carlos. ¿Cómo estás? Sofía le explicó la situación de María. Creo que puedo ayudar, dijo Carlos. Tengo un contacto en una empresa que busca personal. María se sintió esperanzada. ¿De verdad?, preguntó. Carlos asintió. Sí, de verdad, dijo. Pero debes estar dispuesta a trabajar duro. María no dudó. Estoy dispuesta, dijo. Carlos sonrió. Entonces, vamos a hacer una cita para mañana, dijo. María se sintió aliviada. Gracias, Carlos, dijo. Carlos se rió. No hay de qué, prima, dijo. Eso es lo que hacemos los familiares. Al día siguiente, María se presentó en la empresa, nerviosa pero determinada. La recepcionista la miró con una sonrisa. Bienvenida, María, dijo. Carlos nos habló de ti. María se sintió sorprendida. ¿De verdad?, preguntó. La recepcionista asintió. Sí, de verdad, dijo. Vamos a hablar con el jefe. María se levantó, lista para enfrentar el desafío. Pero, mientras caminaba hacia la oficina del jefe, no podía evitar sentir una sensación de inquietud. ¿Qué pasaría si no obtenía el trabajo? María comenzó su nuevo trabajo con entusiasmo y determinación. La rutina diaria se convirtió en una parte fundamental de su vida. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno para Juan y se dirigía al trabajo. El trabajo era desafiante, pero María estaba decidida a hacerlo bien. Se sumergió en sus tareas con dedicación y esmero, siempre buscando mejorar y aprender. En la noche, regresaba a casa, cansada pero satisfecha. Juan la recibía con una sonrisa, y María sentía que todo valía la pena. La vida de María había cambiado radicalmente. Había encontrado un equilibrio entre el trabajo y la familia, y estaba agradecida por eso. La sensación de estabilidad y seguridad que había estado buscando durante tanto tiempo finalmente había llegado. María comenzó a disfrutar de los pequeños momentos de la vida. La sonrisa de Juan cuando se despertaba por la mañana, el abrazo que le daba antes de dormir. La vida de María se había convertido en una serie de momentos preciosos, llenos de amor y significado. Pero, como siempre, la vida tiene sus sorpresas. Y María no estaba preparada para lo que estaba por venir. Un día, mientras estaba trabajando, recibió una llamada telefónica inesperada. La voz al otro lado de la línea era familiar, pero María no podía colocarla. ¿Quién es?, preguntó María, con una sensación de inquietud. La respuesta la dejó sin aliento. La voz al otro lado de la línea era la de su exmarido, Juan Carlos. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. El pasado que había intentado dejar atrás había regresado. María se sintió transportada a un momento en que su vida había sido un infierno. Juan Carlos había sido un marido abusivo y controlador, que había hecho de su vida un calvario. Después de la separación, María había trabajado duro para reconstruir su vida y proteger a su hijo. Pero ahora, con la llamada telefónica de Juan Carlos, todo parecía estar en peligro. María se sentía confundida y asustada. ¿Qué quería Juan Carlos? ¿Por qué había llamado después de tanto tiempo? La mente de María estaba llena de preguntas y dudas. Sabía que no podía dejar que Juan Carlos interfiriera en su vida nuevamente. María se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación. Necesitaba pensar con claridad y tomar una decisión. La vida de María y Juan estaba en juego. María sabía que debía proteger a su hijo a toda costa. Pero, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría mantener a Juan Carlos alejado de su vida? María se sentía abrumada por las emociones. La ansiedad y el miedo la invadían. Pero, en medio de la tormenta emocional, María encontró una fuerza interior que la impulsó a seguir adelante. Sabía que no estaba sola. Tenía a su hijo, a sus amigos y a su familia. Y, sobre todo, sabía que tenía la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La vida de María estaba a punto de cambiar drásticamente. Pero María estaba lista. Estaba lista para enfrentar el pasado y proteger su futuro.
María sabía que debía actuar rápido para proteger a su hijo. No podía permitir que Juan Carlos interfiriera en su vida nuevamente. La ansiedad y el miedo la invadían, pero María se negaba a dejar que la paralizaran. Comenzó a buscar ayuda, hablando con amigos y familiares que la apoyaron incondicionalmente. También buscó asesoramiento legal, determinada a conocer sus derechos y opciones. Mientras tanto, Juan Carlos seguía llamando, enviando mensajes y mensajes de texto, intentando manipular a María y hacer que se sintiera culpable. Pero María no cedió. Sabía que debía mantenerse firme y proteger a su hijo. La lucha por la protección de Juan se convirtió en una prioridad para María. Ella sabía que no podía hacerlo sola, así que buscó ayuda en organizaciones que apoyaban a víctimas de abuso. La solidaridad y el apoyo que recibió de estas organizaciones la fortalecieron. María se sintió menos sola y más determinada que nunca a proteger a su hijo. Pero Juan Carlos no se rindió. Siguió presionando, intentando encontrar formas de acercarse a Juan. María se sintió constantemente en alerta, siempre lista para defender a su hijo. Un día, María recibió una notificación del tribunal. Juan Carlos había presentado una solicitud para obtener la custodia de Juan. María se sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. La ansiedad y el miedo la invadieron, pero María no se rindió. Sabía que debía luchar por su hijo, por su derecho a vivir en paz y seguridad. María se preparó para la batalla legal que se avecinaba. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para proteger a su hijo. La vida de María se convirtió en una serie de días intensos, llenos de estrés y ansiedad. Pero María no se dejó vencer. Sabía que su lucha era justa y que su hijo merecía vivir en un hogar libre de abuso. María se sentó en la sala del tribunal, rodeada de abogados y jueces. La tensión en el aire era palpable. Juan Carlos estaba sentado en el otro lado de la sala, con una sonrisa confiada en su rostro. María se sintió nerviosa, pero no dejó que el miedo la dominara. Sabía que tenía que luchar por su hijo, por su derecho a vivir en paz y seguridad. El juez comenzó a hablar, explicando las reglas del juicio. María escuchó atentamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El abogado de Juan Carlos se levantó, comenzando a argumentar que su cliente tenía derecho a la custodia de Juan. María se sintió indignada, pero se mantuvo calmada. Su abogado se levantó, presentando pruebas de los abusos que Juan Carlos había cometido en el pasado. María se sintió aliviada al ver que alguien creía en ella. El juez escuchó atentamente, su rostro serio y pensativo. María sabía que la decisión que tomara cambiaría su vida para siempre. Después de lo que pareció una eternidad, el juez habló. La custodia de Juan será otorgada a María, dijo. Juan Carlos no tendrá derecho a visitas sin supervisión. María se sintió aliviada, lágrimas de felicidad brotando de sus ojos. Había ganado la batalla legal, pero sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Juan Carlos se levantó, su rostro enrojecido de rabia. «Esto no ha terminado», gritó. «Apelaré esta decisión». María se sintió asustada, pero no se dejó intimidar. Sabía que tenía que proteger a su hijo, no importaba el precio. La vida de María había cambiado para siempre. Había encontrado la fuerza para luchar por su hijo, y no se detendría hasta que estuviera seguro. María salió del tribunal, con Juan en brazos, sintiendo una sensación de paz y seguridad que no había sentido en años. Pero sabía que la lucha no había terminado. Juan Carlos seguía siendo una amenaza, y María debía estar siempre en guardia. La historia de María no había terminado. La lucha por la protección de su hijo seguiría, pero María estaba lista. María salió del tribunal con una sensación de alivio y liberación. La batalla legal había sido larga y difícil, pero finalmente había ganado la custodia de Juan. A medida que caminaba hacia su hogar, María se sentía como si estuviera empezando una nueva vida. La pesada carga del miedo y la ansiedad había sido levantada de sus hombros. Juan, que había estado callado durante todo el juicio, comenzó a hablar y reír de nuevo. María se sentía emocionada de ver a su hijo feliz y libre de la sombra de Juan Carlos. Pero María sabía que la nueva realidad no sería fácil. Juan Carlos seguía siendo una amenaza, y María debía estar siempre en guardia. Comenzó a tomar medidas para protegerse y a Juan. Cambió su rutina diaria, variando sus horarios y rutas. También instaló cámaras de seguridad en su hogar y contrató a un guardaespaldas. A pesar de las precauciones, María no podía evitar sentirse nerviosa.
Sabía que Juan Carlos era capaz de cualquier cosa. Un día, mientras estaba en el parque con Juan, María vio a un hombre que se parecía a Juan Carlos. Se sintió aterrorizada y rápidamente llamó a la policía. Resultó que el hombre era un desconocido, pero María se dio cuenta de que su miedo era real. Sabía que debía encontrar una forma de superarlo. María comenzó a asistir a terapia, buscando ayuda para superar su trauma. También se unió a un grupo de apoyo para víctimas de abuso. La terapia y el grupo de apoyo la ayudaron a encontrar la fuerza y la confianza que necesitaba. María se sintió capaz de enfrentar su miedo y superarlo. Poco a poco, María comenzó a reconstruir su vida. Encontró un nuevo trabajo, hizo nuevos amigos y comenzó a disfrutar de la vida de nuevo. Juan también comenzó a prosperar. Comenzó a hablar y reír de nuevo, y su sonrisa iluminaba el día de María. La vida de María había cambiado para siempre, pero esta vez para mejor. Había encontrado la fuerza para superar su pasado y construir un futuro brillante para ella y su hijo. La historia de María no había terminado, pero esta vez era una historia de esperanza y resiliencia. María continuó su camino hacia la sanación, enfrentando sus miedos y superando sus debilidades. La terapia y el grupo de apoyo la ayudaron a encontrar la fuerza y la confianza que necesitaba. Un día, su terapeuta le sugirió que escribiera una carta a Juan Carlos, expresando todos sus sentimientos y emociones. María se sintió nerviosa, pero decidió hacerlo. La carta fue un proceso catártico para María. En ella, expresó su dolor, su miedo y su rabia. También expresó su gratitud por haber salido de la relación y por tener a Juan en su vida. Después de escribir la carta, María se sintió liberada. Sabía que nunca la enviaría a Juan Carlos, pero había servido para su propio bienestar. María también comenzó a practicar la meditación y el yoga, encontrando paz y tranquilidad en la quietud. Su hijo Juan se unió a ella en estas prácticas, y juntos encontraron un sentido de calma y armonía. La relación entre María y Juan se fortaleció cada día. María se sentía orgullosa de ser una madre fuerte y capaz, y Juan se sentía seguro y amado. Un día, María recibió una llamada de una mujer que había sido víctima de abuso por parte de Juan Carlos. La mujer le contó su historia, y María se sintió conmovida. María se dio cuenta de que no estaba sola. Había otras mujeres que habían pasado por lo mismo, y que también estaban luchando por superar su trauma. María decidió unirse a una organización que ayudaba a víctimas de abuso. Comenzó a trabajar como voluntaria, ayudando a otras mujeres a encontrar la fuerza y la confianza que necesitaban. La experiencia fue transformadora para María. Se sintió con propósito y significado, sabiendo que estaba haciendo una diferencia en la vida de otras personas. María se dio cuenta de que su historia no era única, pero que su resiliencia y determinación sí lo eran. Había superado su trauma y estaba ayudando a otros a hacer lo mismo. La vida de María había cambiado para siempre, pero esta vez para mejor. Había encontrado la sanación y el propósito en su dolor. María continuó trabajando con la organización, ayudando a víctimas de abuso a encontrar la fuerza y la confianza que necesitaban. Su experiencia y sabiduría se convirtieron en un faro de esperanza para muchas mujeres. Un día, María recibió una llamada de una joven que había sido víctima de abuso. La joven estaba desesperada y no sabía dónde buscar ayuda. María la escuchó y la guió hacia recursos y apoyo. La joven se convirtió en una de las muchas personas que María ayudó a encontrar su camino hacia la sanación. María se sintió orgullosa de haber podido hacer una diferencia en la vida de alguien. María también comenzó a escribir un libro sobre su experiencia. Quería compartir su historia con el mundo y ayudar a otras personas a entender que no estaban solas. El libro se convirtió en un bestseller y María se convirtió en una voz destacada en la lucha contra el abuso. Su mensaje de resiliencia y esperanza resonó en todo el mundo. María recibió cartas y mensajes de personas que habían sido inspiradas por su historia. Se sintió conmovida y agradecida por la oportunidad de haber podido ayudar. Un día, María recibió una llamada de una escuela que quería invitada a hablar sobre su experiencia. María aceptó y se dirigió a la escuela. Enfrente de los estudiantes, María compartió su historia y habló sobre la importancia de la resiliencia y la esperanza. Los estudiantes la escucharon con atención y se sintieron inspirados. María se dio cuenta de que su legado no sería solo su historia, sino también el impacto que había tenido en la vida de otras personas. Se sintió orgullosa de haber podido dejar una huella positiva en el mundo. Años después, María se convirtió en una figura reconocida en la lucha contra el abuso.
Su libro se convirtió en un clásico y su mensaje de resiliencia y esperanza continuó inspirando a personas de todo el mundo. La vida de María había sido un viaje lleno de desafíos, pero también de triunfos. Había encontrado su propósito y había dejado un legado que continuaría inspirando a otras personas. María se sintió en paz, sabiendo que había hecho todo lo que pudo para ayudar a otros. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que buscaban superar su trauma y encontrar la sanación. Años después, María se sentó en su jardín, rodeada de flores y árboles que había plantado con sus propias manos. Su hijo Juan había crecido y se había convertido en un joven fuerte y capaz. María se sintió orgullosa de haber podido criar a su hijo en un hogar lleno de amor y respeto. Sabía que había hecho todo lo posible para que Juan fuera feliz. Mientras miraba a su alrededor, María se dio cuenta de que la vida era un círculo. Todo comenzaba y terminaba en el mismo lugar. La vida y la muerte, el amor y el dolor, todo estaba conectado. María pensó en su propia vida y en todo lo que había pasado. Recordó los momentos difíciles, pero también los momentos de alegría y felicidad. Se acordó de su madre, que había fallecido años atrás. María se sintió agradecida por haber podido compartir tiempo con ella y aprender de sus experiencias. También pensó en Juan Carlos, el padre de su hijo. María se sintió agradecida por haber podido escapar de la relación abusiva y encontrar la libertad. Mientras reflexionaba, María se dio cuenta de que la vida era un regalo precioso. Cada momento, cada experiencia, era una oportunidad para crecer y aprender. María se levantó y se dirigió a la cocina. Quería preparar un almuerzo especial para Juan, que regresaría pronto del colegio. Mientras cocinaba, María se sintió feliz y satisfecha. Sabía que había encontrado su propósito en la vida y que había hecho todo lo posible para criar a su hijo en un hogar lleno de amor. La puerta se abrió y Juan entró en la cocina. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa. María se sintió emocionada y abrazó a su hijo. En ese momento, María supo que había encontrado la verdadera felicidad. No era una felicidad perfecta, pero era real y auténtica. La vida de María había sido un viaje lleno de desafíos, pero también de triunfos. Había encontrado su propósito y había dejado un legado de amor y resiliencia. Años después, María se sentó en su jardín, rodeada de recuerdos y momentos felices. Su hijo Juan se había convertido en un hombre fuerte y capaz, con una familia propia. María se sintió orgullosa de haber podido criar a su hijo en un hogar lleno de amor y respeto. Sabía que había hecho todo lo posible para que Juan fuera feliz. Mientras miraba a su alrededor, María se dio cuenta de que su legado no era solo su historia, sino también el amor que había compartido con los demás. Pensó en su madre, que había fallecido años atrás, y en la forma en que había influido en su vida. María se sintió agradecida por haber podido aprender de sus experiencias y seguir su ejemplo. También pensó en Juan Carlos, el padre de su hijo, y en la forma en que había superado la relación abusiva. María se sintió agradecida por haber podido encontrar la libertad y criar a su hijo en un hogar seguro. María se levantó y se dirigió a la cocina, donde encontró una foto de su familia. Sonrió al ver las caras felices de sus seres queridos. En ese momento, María supo que había encontrado la verdadera felicidad. No era una felicidad perfecta, pero era real y auténtica. La vida de María había sido un viaje lleno de desafíos, pero también de triunfos. Había encontrado su propósito y había dejado un legado de amor y resiliencia. María se sentó en su jardín, rodeada de la naturaleza y la paz. Sabía que su historia había terminado, pero su legado viviría por siempre. La última página de su libro se cerró, pero el capítulo siguiente ya estaba siendo escrito. La vida de María había sido un cuento de amor, resiliencia y superación. Y así, María cerró los ojos, sonriendo, sabiendo que su legado de amor seguiría viviendo en los corazones de aquellos que la rodeaban. María se despertó un día con una sensación de paz y tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Se dio cuenta de que había encontrado un equilibrio en su vida. Mientras se preparaba para el día, María comenzó a reflexionar sobre su vida y todo lo que había pasado. Se dio cuenta de que había mucho que agradecer. Comenzó a escribir un diario de gratitud, donde anotaba todas las cosas que estaba agradecida cada día. Fue sorprendida por la cantidad de cosas que había olvidado. La gratitud se convirtió en una práctica diaria para María. Se sentaba en su jardín cada mañana y escribía en su diario. Un día, María recibió una visita de una amiga que estaba pasando por un momento difícil. María compartió su práctica de gratitud con ella.
Su amiga se sintió inspirada y comenzó a hacer lo mismo. Pronto, María se dio cuenta de que su práctica de gratitud estaba teniendo un impacto en las personas que la rodeaban. María decidió crear un grupo de gratitud en línea, donde las personas podían compartir sus experiencias y reflexiones. El grupo creció rápidamente. La comunidad se convirtió en un lugar de apoyo y motivación para muchas personas. María se sintió orgullosa de haber creado algo tan especial. Un día, María recibió un mensaje de una persona que había estado a punto de perder la esperanza. La práctica de gratitud había cambiado su vida. María se sintió conmovida y agradecida por haber podido hacer una diferencia en la vida de alguien. Se dio cuenta de que la gratitud era una poderosa herramienta para cambiar vidas. La historia de María se convirtió en un ejemplo de cómo la gratitud puede transformar nuestra perspectiva y nuestra vida. María se convirtió en una figura inspiradora para muchas personas. Su historia de superación y resiliencia había tocado corazones y cambiado vidas. Un día, María recibió una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre resiliencia y superación. Aceptó con entusiasmo. Durante su discurso, María compartió su experiencia y sabiduría con la audiencia. Habló sobre la importancia de la gratitud y la resiliencia. La audiencia se sintió conmovida e inspirada por las palabras de María. Muchas personas se acercaron a ella después del discurso para agradecerle. María se dio cuenta de que su mensaje estaba teniendo un impacto global. Comenzó a recibir mensajes de personas de todo el mundo que habían sido inspiradas por su historia. Un día, María recibió una llamada de una joven que quería crear una fundación para ayudar a víctimas de abuso. María se ofreció a ayudar. Juntas, María y la joven crearon una fundación que se convirtió en un refugio para muchas personas que buscaban ayuda. María se sintió orgullosa de haber podido dejar un legado de inspiración y ayuda. La fundación creció y se convirtió en una organización internacional. María se convirtió en una líder en la lucha contra el abuso. Años después, María se sentó en su jardín, rodeada de recuerdos y logros. Se sintió en paz, sabiendo que había hecho una diferencia en el mundo. La historia de María se convirtió en un ejemplo de cómo la inspiración y la resiliencia pueden cambiar vidas y dejar un legado duradero. La vida de María había sido un viaje lleno de desafíos, pero también de triunfos. Había encontrado su propósito y había dejado un impacto en el mundo. María se sentó en su jardín, reflexionando sobre su vida y todo lo que había pasado. Se dio cuenta de que había completado un círculo en su vida. Había superado el abuso, había encontrado la felicidad y había ayudado a otros a hacer lo mismo. Se sintió en paz y satisfecha. Pero María sabía que la vida siempre tiene nuevos desafíos y oportunidades. Se preguntó qué vendría después. Un día, María recibió una llamada de su hijo Juan, que le anunció que estaba esperando un bebé. María se sintió emocionada y agradecida. Se convirtió en abuela y se dio cuenta de que la vida estaba empezando de nuevo. Tenía una nueva oportunidad de amar y cuidar. María se sintió renovada y revitalizada. Comenzó a escribir un nuevo libro, uno que reflejara su experiencia como abuela. El libro se convirtió en un bestseller y María se convirtió en una figura reconocida en la literatura sobre la maternidad y la paternidad. María se dio cuenta de que la vida siempre tiene nuevos capítulos y oportunidades. Se sintió agradecida por haber podido vivir una vida plena y rica. La historia de María se convirtió en un ejemplo de cómo la vida puede ser un viaje de crecimiento y transformación. Años después, María se sentó en su jardín, rodeada de sus seres queridos. Se sintió en paz, sabiendo que había vivido una vida llena de amor y propósito. La vida de María había sido un viaje lleno de desafíos y triunfos. Había encontrado su propósito y había dejado un legado de amor y resiliencia. María se sentó en su jardín, rodeada de fotos y recuerdos de su familia. Se dio cuenta de que había creado una herencia de amor que trascendía generaciones. Su nieto, que ahora tenía 10 años, se acercó a ella y le preguntó sobre su historia. María sonrió y comenzó a contarle sobre su vida. Le habló sobre su infancia, su matrimonio, su lucha contra el abuso y su triunfo sobre la adversidad. El nieto escuchó con atención y admiración. María se dio cuenta de que su historia estaba siendo transmitida a una nueva generación. Se sintió orgullosa de haber podido dejar un legado de amor y resiliencia. El nieto le preguntó cómo había podido superar tantos desafíos. María sonrió y dijo: "El amor y la fe me han llevado a través de todo". El nieto se abrazó a María y le dijo: "Te amo, abuela". María se sintió conmovida y agradecida.
En ese momento, María supo que su herencia de amor estaba en buenas manos. Sabía que su familia continuaría creciendo y floreciendo. María se levantó y se dirigió a su estudio. Comenzó a pintar un cuadro que reflejara su herencia de amor. El cuadro se convirtió en una obra maestra, llena de colores y emociones. María lo tituló La herencia de amor. La obra de María se exhibió en una galería de arte local. La gente se maravilló con la belleza y la emoción que transmitía. María se sintió orgullosa de haber podido compartir su herencia de amor con el mundo. María se sentó en su jardín, rodeada de su familia y amigos, sabiendo que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Pero también sabía que su legado viviría por siempre. Con una sonrisa en su rostro, María miró a su alrededor y vio la vida que había construido. Vio a su hijo Juan, ahora un hombre fuerte y capaz, con una familia propia. Vio a su nieto, que había crecido en un ambiente de amor y respeto. Vio a sus amigos, que habían estado con ella en momentos buenos y malos. María se sintió en paz, sabiendo que había dejado una huella positiva en el mundo. Sabía que su historia había inspirado a muchos. En ese momento, María cerró los ojos y recordó todos los momentos importantes de su vida. Recordó su infancia, su matrimonio, su lucha contra el abuso. Recordó su triunfo sobre la adversidad y su decisión de ayudar a otros. Recordó su libro, su fundación y su arte. María sonrió, sabiendo que había vivido una vida plena y rica. Sabía que su legado continuaría creciendo y floreciendo. Cuando María abrió los ojos por última vez, vio a su familia y amigos llorando, pero también sonriendo. Sabía que estaba en paz. María falleció rodeada de amor, dejando detrás de sí un legado eterno de resiliencia, amor y inspiración. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para muchos, demostrando que la vida puede ser un viaje de crecimiento y transformación. Años después, su nieto se convirtió en un líder en la lucha contra el abuso, continuando el legado de María. La Fundación de María siguió creciendo, ayudando a miles de personas a encontrar la felicidad y la paz. El libro de María se convirtió en un clásico, inspirando a generaciones. Y su arte siguió siendo una fuente de inspiración, recordando a todos la importancia del amor y la resiliencia. El legado de María vivirá por siempre, un recordatorio de que la vida puede ser un viaje de amor, crecimiento y transformación.